Pensamiento, reflexión, crítica, temas de actualidad, óptica cristiana, cristianismo hoy, el mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Estoy perdido, dudo que me quieras buscar. Y en mi oscuridad te he vuelto a sentir. Me harto de llorar, me quiero morir. Dime si es verdad, vienes tú por mí. Sobre tus hombros otra vez, de vuelta a casa una vez más. Y es como si no me dolieran las heridas. Tus ojos me hablan del perdón, me curan el corazón. Tu bondad me calma y me sana. Siempre al amanecer, cerca del redil, he vuelto a cantar, he vuelto a reír. Tu mirada fue para mí, tu abrazo me hizo vivir. Vuelto a
andrestilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Bien, esto es Cristianismo Hoy y les habla el pastor Jorge Isea, una vez más dándole gracias al Señor por la maravillosa ocasión que nos brindan de poder llegar hasta sus hogares por este precioso espacio titulado Cristianismo Hoy. En el día de hoy el programa se ha vestido de gala y en verdad estamos muy contentos y estamos gozosos de poder compartir con dos hermanos a los que yo desde hace mucho tiempo conozco y de hecho los cuento por mi familia. Son personas a las que no solamente les debo en términos de mentoría, en términos de cuidado pastoral, sino también son parte de mi familia espiritual. En esta ocasión tenemos la maravillosa bendición de contar en este espacio con el ingeniero Jorge González y con el doctor Kelvis Lizardo. Ambos compañeros de milicia en este asunto de la proclamación del Evangelio. En el caso de Jorge González estamos hablando, Jorge, tú eres egresado de la Universidad de Illinois, ¿no? Egresado de la Universidad de Illinois, de la Universidad de Luisiana. De Luisiana. Sí, y del Instituto Bíblico Berea, Instituto Bíblico Central de la Asamblea de Dios de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Allí tú ejerciste labores también como copastor. ¿Fuiste pastor? Fui pastor en la ciudad de Lafayette, Luisiana, por casi 20 años. Ajá. Pero son los gajes del oficio, son el trajinar, el caminar de la vida de un cristiano que por más de 40 años hemos vivido, predicado, sufrido, gozado, Excelente. transmitido. Todas estas cosas son las vivencias de alguien que por misericordia recibió salvación. Amén, amén. Bueno, yo creo que esa es la experiencia generalizada. Ninguno puede decir que por mérito propio pues se encuentra en este lugar. Ha sido su gracia infinita en nuestras vidas. Kelvis, en tu caso, tú eres médico cirujano, egresado de mi casa de estudio, en este caso la Universidad del Zulia. Así es. Eres también profesor de bioética en la Universidad del Zulia también, ¿no? Sí, en el doctorado, en la maestría. La maestría de Administración Sanitaria. Excelente, excelente. Y yo recuerdo, bueno, en el caso de Kelvis y de Jorge, ambos fueron mis pastores en la Iglesia de la Cruz. Tú eras copastor en la Iglesia de la Cruz de Maracaibo, donde nuestro amado pastor José Inciarte ministró por más de 30 años como ministro, como pastor principal de esta preciosa iglesia. Y mi hermano Kelvis también fue el pastor de jóvenes. Para ese momento yo era apenas un
estudiante de bachillerato para el momento en que tú fuiste el pastor de jóvenes y tenemos memorables recuerdos de esa maravillosa gestión en la mesa de Esnujaque, en congresos maravillosos. Bueno, hoy en verdad nos honran con su visita y con su presencia en este espacio, y hoy hemos querido abordar un tema por demás interesante y pertinente que ha sido objeto de nuestra reflexión en nuestras conversaciones, en nuestros distintos encuentros, porque nosotros planificamos encuentros para debatir, para reflexionar, para crecer en la fe. Y uno de los aspectos que hemos estado compartiendo tiene que ver con la forma en la que el mundo contemporáneo representa un desafío en términos de proclamación, en términos apologéticos para la iglesia. Y a mí me gustaría conocer la opinión que ustedes tienen en torno a los desafíos que la iglesia en el mundo contemporáneo y posmoderno afronta. ¿Cuál es tu lectura de la iglesia de hoy? Bueno, la iglesia, pastor, siempre ha tenido que a través de la historia permanecer fiel y verdadera al establecimiento bíblico. No ha importado cuál época o a través de qué periodo, la iglesia siempre ha tenido que mantener su postura, su doctrina, sus raíces inmutables, no importando el tiempo que le toca vivir. De hecho, no puede ser juzgado una persona de una época con la luz que tenía en otra época. No puede ser juzgado una persona del siglo I con lo que nosotros conocemos ahora o viceversa. Sería un anacronismo. Sería absoluto, claro. Sería una injusticia divina también, porque claro, no se puede juzgar a alguien por algo que no sabe o no conoce. La iglesia se ha tenido que mantener, y es la propuesta de hoy en día, que aun cuando el mundo, la sociedad, el avance científico establecen nuevos paradigmas, la iglesia debe mantener su postura firme, coherente, vigente, porque el hombre es el mismo y Dios es el mismo. Amén. Eso de alguna manera nos ofrece el desafío de mantenernos con un mensaje idéntico al que Jesús nos delegó, pero de alguna manera quizás tenemos que establecer estrategias de comunicación que hagan pertinente ese mensaje al mundo al que predicamos. Hay un autor, y en este caso Kelvis, yo pienso que también ha sido objeto de tu reflexión, el doctor Albert Mohler, en su libro Proclame la Verdad, y pienso que es un testimonio apologético bien interesante. Desde Cecilio Rastilla, el llamado Spurgeon de Latinoamérica, me he conseguido con teóricos de la predicación. Pienso que en el mundo hispanoparlante no disponemos quizás Orlando Costas, pero quizás en lengua castellana la autoridad por antonomasia de la reflexión y de la teorización de la predicación latinoamericana es Cecilio Rastilla. Pero este testimonio de Albert Mohler, donde en su subtítulo dice "Predique en el mundo postmoderno", mira este fragmento que me resulta altamente interesante. Esta ponderación que hace Mohler del mundo contemporáneo, o más bien de la iglesia ante el desafío contemporáneo. Hoy día en la mayoría de las iglesias evangélicas es una práctica común ofrecer a las personas, especialmente a los jóvenes, un máximo de entretenimiento y un mínimo de instrucción formal. En la mayoría de los lugares es difícil conseguir que la gente asista a reuniones donde la única atracción es Dios. Solo se puede concluir que los que profesan ser hijos de Dios están cansados de Él, pues hay que perseguirlos con caramelos multicolores en forma de películas, juegos y refrigerios religiosos. Esto ha influenciado todo el patrón de la vida de la iglesia e incluso la ha transformado en un nuevo tipo de arquitectura eclesiástica diseñada para albergar al becerro de oro. De modo que padecemos la extraña anomalía de la ortodoxia en el credo y la heterodoxia en la práctica. La técnica de los caramelos multicolores se ha integrado tanto en nuestro pensamiento religioso actual que simplemente se da por hecho. Sus víctimas nunca se enteran de que aquello no forma parte de las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Ante cualquier objeción con respecto a nuestro actual becerro de oro, el cristianismo recibe la respuesta triunfalista: pero los estamos ganando. ¿Y para qué los estamos ganando?, pregunta de forma retórica el autor. Para el verdadero discipulado, para llevar la cruz, para la abnegación, para una separación del mundo, para la crucifixión de la carne.
para vivir santamente, para una nobleza de carácter, para despreciar las riquezas de este mundo, para una severa autodisciplina, para amar a Dios, para una total entrega a Cristo? Desde luego, las respuestas a todas estas preguntas es no. ¿Qué valoración te merece esta reflexión algo lúgubre de la iglesia posmoderna desde la perspectiva de Moller? Sí, el desafío definitivamente de la iglesia está en mantener su originalidad y ser auténtica. Y la originalidad no significa innovar y hacer cosas nuevas para entretener. Originalidad significa ser lo más apegado al origen de las fuentes primigenias, a volver atrás y ver el punto de partida de la iglesia, a esa iglesia primitiva. Yo creo que el enemigo al que nos estamos enfrentando inmediatamente es el eclecticismo que caracteriza la época en que nos ha tocado vivir, o la posmodernidad. Ese es un testimonio de falta de originalidad. El eclecticismo siempre se identifica con la ausencia de creatividad, por lo menos en el ámbito del pensamiento filosófico y sociológico. Generalmente las posturas eclécticas hablan de la decadencia intelectual. ¿Estamos ante una iglesia ecléctica? Sí, yo creo que sí. ¿Crees que La es iglesia así? es totalmente invadida por diferentes formas, ramas de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué crees tú que hoy qué podría hoy estar afectando a la iglesia? Pero ¿Qué factores? yo acotaría que tal vez la iglesia no entra en esa diatriba. Yo plantearía que la sociedad como tal ha entrado en esa diatriba del eclecticismo, y la iglesia debe mantener su postura de luz, su postura de autenticidad basado en lo que está escrito, en el testimonio escrito que nos da la Biblia. David Wilkinson decía algo parecido. Él decía que uno de los grandes dramas del mundo contemporáneo es que la iglesia no está impactando el mundo, sino que el mundo impacta a nuestras iglesias. Y ese es el problema. Ese es precisamente lo que como iglesia, como miembros activos, como responsables para mantener la luz en el mundo, para ser sal del mundo. La iglesia no puede entrar ni en competencia ni parecerse al mundo. Así debe es. ser sal y debe ser luz. Amén. Mi punto es que entre más la gente avanza en su conocimiento, entre más entra en esta diatriba de creerlo todo, porque pasamos por una época que la gente era incrédula, y ahora estamos en la época que la gente lo cree todo. Es correcto. De hecho, ahora creemos... De un escepticismo radical ahora una ingenuidad total. Prácticamente, sí. Ahora creemos hasta en alienígenas ancestrales. Sí, señor. Cosa curiosa, ¿no? En Discovery Channel, en Nat Geo y en gran parte de los aparatos ideológicos de divulgación, diría yo, pseudocientífica, tienen programas extraordinarios para la descalificación de la historicidad del documento bíblico, pero el programa siguiente dice testimonios fehacientes de la existencia de extraterrestres. Entonces quedamos ante primero el agnosticismo confeso de estos medios, y luego ante la ingenua y reflexiva postura de admitir la existencia de otros seres peligrosa. Muy peligrosa. Y peligrosa, porque el que no mantiene una postura por algo firme, corre el riesgo de caer por cualquier tontería. Excelente. Para seguir reflexionando en esto, no se aparte de nuestra sintonía y continuaremos en nuestro siguiente espacio con esta reflexión en torno a cómo la iglesia hoy se ve afectada por el mundo posmoderno. No se aparte de nuestra sintonía.
Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Bien, esto es Cristianismo Hoy y continuamos con esta interesantísima reflexión, esta agradable conversación que sostengo con mis amigos Jorge y Kelvis. En verdad estoy muy contento de poder. Este era un programa que yo desde hacía mucho tiempo tenía ganas de hacer y yo estoy seguro que no va a ser el último. Nosotros programamos nuestras tertulias, nuestros encuentros y yo estoy seguro que este espacio Cristianismo Hoy nos va a permitir reflexionar ya ahora de manera pública, pues, gran parte de nuestro ideario, de nuestras reflexiones que como grupo y equipo de trabajo nosotros emprendemos. Habíamos estado meditando, Jorge, en el primer corte sobre el impacto que el mundo posmoderno que brindaba una impronta significativa en términos de cultura, de lenguaje, de comunicación a la iglesia contemporánea. Y citando el pensamiento de David Wilkinson, hoy nos encontramos ante el drama de una iglesia que en lugar de estar impactando al mundo, de estar mentoreando al mundo, hoy el mundo nos brinda prescripción y quizás en nuestro afán, en una abierta rivalidad con los espacios de entretenimiento de este mundo, la iglesia hoy rivaliza con estos espacios de entretenimiento para capitalizar el interés de las masas y hemos olvidado que hay un contenido carismático, hay una realidad innegociable que es la doctrina, que habla de nuestra dimensión conceptual como fe. De alguna manera esto fue lo que estuvimos reflexionando en el corte anterior. Y dejamos esta pregunta al aire, hablando de cómo este impacto de la iglesia, la lectura que ustedes le estaban brindando, al impacto que la posmodernidad le brindaba a la iglesia de hoy. ¿Qué comentario te merece esta reflexión, particularmente la lectura que tuvimos del doctor Albert Mohler, con referencia a los caramelos multicolores de la iglesia? Es que cuando se pierde el interés, cuando se hace mercadeo para un producto, el que hace el mercadeo siempre trata de buscar la estrategia, la que a su juicio cala en la sociedad. En la iglesia, el mercadeo de la fe ha hecho lo mismo, violentando en el proceso el fundamento escritural, que este proceso de fe no es de mercadeo, sino de creer. Claro. El asunto es que la iglesia sigue estando en la sociedad, porque vivimos en sociedad. La iglesia sigue siendo parte del mundo, es decir, la iglesia está en el mundo, pero no es parte de él. Es correcto. La iglesia debe mantener su postura y permitir al mundo ver en la iglesia a Jesucristo.
que es en ese sentido de mercadeo nuestro producto. Nuestro producto no es el entretenimiento, nuestro producto es Jesús. Y Jesús, para producir en la sociedad los cambios, las reformas en la vida del ser humano para mejorar la sociedad. De tal manera que este planteamiento posmoderno que la sociedad como tal ha acogido, también ha afectado a la iglesia en varios aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto científico, porque vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Y vale la pena recordar, porque yo pienso que este es uno de los grandes... El mundo evangélico ha sido muy ingenuo en términos de reflexión política. En verdad es lamentable la forma en la que nosotros con tanta ingenuidad hemos evitado el diálogo intercultural. Hace unos programas atrás estuvimos reflexionando en torno a algunos de los grandes detractores de nuestra fe, la articulación del pensamiento, por ejemplo, de Sigmund Freud, de Friedrich Nietzsche, de Augusto Comte, de gran parte del pensamiento del siglo XIX, tratando de dar una respuesta al ateísmo clásico. Y lamentablemente la respuesta que la Iglesia tiene ante esa aproximación ha sido históricamente, lamentablemente nuestra experiencia caribeña y latinoamericana, de un voto o una apología de la ignorancia. De esos debates son carnales, esos debates no deben formar parte de la agenda de un ministro. Parece que no tenemos una posición clara frente a los grandes dramas sociales y políticos que aquejan a nuestra realidad social. Esto por el temor de ser objeto de crítica, porque fijar posición ya como que es un acto de carnalidad. Yo pienso que esto es un voto de analfabetismo que deliberadamente la Iglesia ha hecho en su negación por establecer un diálogo intercultural y asumir el desafío de lo que Martin Luther King decía. Yo creo con todo mi corazón de que la Iglesia y el Estado son Dios de realidades sustancialmente diversas. Martin Luther King lo afirmaba diciendo, la Iglesia no es el Estado. De hecho, nuestro planteamiento teológico admite una división entre Iglesia y Estado. Pero tampoco podemos negarnos al diálogo político, a las realidades sociales. ¿Qué tenemos que decir en torno a la economía? ¿Qué tenemos que decir en torno a la corrupción? ¿Qué tenemos que decir en torno a gran parte de los dramas sociales tan vívidos y sentidos en nuestra experiencia venezolana? Pero a pesar de que no estamos al margen de esas realidades, Martin Luther King nos recordaba, la Iglesia debe ser la conciencia profética del Estado. La Iglesia viene terapéuticamente a hablar de parte de Dios para poner correctivos. ¿Qué opinión te merece acerca de la relevancia y pertinencia? Sí, la Iglesia se inscribe dentro de la sociedad. Es el mensaje de Dios dado a los hombres y el hombre en sociedad. Si uno analiza Abuelo de Pájaro, pues la historiografía de la Iglesia, se da cuenta que nace en un seno que le es adverso, pues está el Imperio Romano con toda su vara de hierro rigiendo las naciones, y allí y el judaísmo, ¿no? Sí. Entonces, hacer un acto de confesión de fe, de cantarse por Jesucristo, conllevaba una serie de consecuencias políticas y de persecuciones. Claro. Y la gente lo asumía, y después llegó un proceso que fue peor, la persecución con Nerón, con Diocleciano, donde decidirse por la fe era tener un pie en estos foros romanos donde las bestias se lo comían. Los devoraban y los comían. Eran lo que llamaban los primitivos, Jorge, un bautismo de sangre. Un bautismo de que sangre. Gracias a Dios nosotros, ahora los hermanos que están ahorita en una situación difícil en los estados asiáticos, orientales, ahorita están pasando por esa situación. Pero antes decidirse por la fe era un asunto de vida o muerte en el sentido físico. Ahora, y podríamos decir algo. César Vidal Manzanares recientemente estuvo presentando un libro por demás interesante, que es lamentable que, bueno, ahorita tenemos problemas para la adquisición de alguna literatura, ¿no? Por el tema de las divisas, pero qué pertinente este último libro de este extraordinario autor español, César Vidal, en su libro sobre la historia de la Reforma, hablando de cuáles han sido las diferencias entre los países donde se
plantó la Reforma Protestante y donde se plantó la Contrarreforma. ¿Cuáles serían los aportes políticos, en este caso del cristianismo, al debate político? El asunto, pastor, que la iglesia no debe participar activamente en el debate político como líder político, como jugador del juego, pero la iglesia tiene que levantar su voz moral, su voz ética en el debate político, no como participante, no como partido. Como partido. Pero no, es innegable, por ejemplo, el aporte que tuvo la fe cristiana en torno al establecimiento de la misma democracia, a los democracia, libertad jurídica de los esclavos, a la libertad de las mujeres, a los derechos de los niños, la confrontación de la esclavitud. La iglesia está dada para levantar su voz moralizante, para levantar su estandarte que es Jesucristo y dar una voz en contra de estos abusos que por efectos de que el poder corrompe, establecer balances. En la separación de los poderes. Establecer balances en la separación de los poderes para brindar, como dice las Escrituras, vivir en paz. Excelente. Siguiendo la línea de tiempo, Jorge, ¿no? Uno puede llevar y llegar al punto donde la iglesia se casa con el Estado y termina la política, que es la conversión de Constantino. De Constantino. Y ahí se da un casamiento y vemos una iglesia fervorosa en su primer amor a una iglesia que ahora ve que se quita las sandalias de... Según Enrique Dussel, ahí empezó el deterioro de la iglesia. Ahí pasó aquella anécdota. La iglesia le va mal cuando se casa con el Estado y hace un... Y fue necesario una reforma. Y ahora, a 500 años de esa reforma, estamos a un año, la iglesia vuelve a tener necesidad de plantearse cuál es su postura en la sociedad. No involucrarse en como establecen los teólogos católicos, una separación del poder temporal y el poder eterno. Nosotros como participantes del pensamiento reformado, nos parece más bien que la iglesia debe ser la sal de la tierra. Como decía el doctor Martin Luther King, la iglesia tiene que ser la voz moral del Estado. Excelente. No puede esto tiene un gobernar. Costo. Tiene un costo ser la voz, ser sal de la tierra, porque esta metáfora es mejor llevarla a la concreción fáctica. ¿Qué significa ser sal? Porque alguien, por ejemplo, alguna denuncia, y esto es lo que sucedió con Juan el Bautista, particularmente cuando denunció una transgresión institucionalizada. Alguien hoy podría decir, la labor de la iglesia no es hacer reflexión crítica en torno a los excesos del poder. ¿Será que la iglesia tiene que mantenerse silente? ¿Será que ese silencio nos hace cómplices? Bueno, eso me lo vas a responder cuando volvamos en el siguiente corte. No sea parte de nuestra sintonía, que continuaremos con Cristianismo Hoy. Andrestilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos.
Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Bien, esto es Cristianismo Hoy. Continuamos con nuestra reflexión en torno a las relaciones de la Iglesia y el Estado. Y habíamos dejado como pregunta suspendida en el aire, ¿cuál es el costo de ser la sal de la tierra? El costo fundamental, pastor, para la Iglesia es mantener su integridad escritural, su integridad moral, su integridad espiritual. Caer en el juego de estos caramelitos de colores, caer en el juego de estas ínfulas de poder, es pagar un costo muy caro, pagar un costo muy alto para no obtener resultados. Sí, es un costo para la Iglesia. En la historia hemos visto que antes se pagaba con sangre, como decía el doctor Kelvis, ¿verdad? El hecho de declararse cristiano corría el riesgo de que te arrancaran la cabeza, claro, o que te comieran los leones. Sí, señor. Hoy en día el costo no es en lo físico, el costo es en lo espiritual, en lo moral. Así es. En mantener la frescura, porque la Iglesia, el mensaje de Jesucristo fue dado en el siglo I, como decía, tú mismo decías, ahora lo predicamos en edificios del siglo XX para influenciar. Así, con una teología del siglo I, una himnología del siglo XVIII, en edificios del siglo XX para predicarles a hombres con visión del siglo XXI. Así es. Y la relevancia debe mantenerse en todo el transcurso de la historia y debe mantenerse hoy. El costo, sí, el costo es la constancia, la honestidad espiritual, la honestidad escritural. Es un costo. ¿Por qué? Porque es muy fácil rendirse al caramelito. Por supuesto. Es muy fácil rendirse al mercantilismo. Claro, y al mismo esnovismo. El esnovismo y este afán por la innovación doctrinal, por la sábado sensacionalización que ha experimentado la Iglesia. En este afán más por el entretenimiento que por la reflexión, hoy tenemos una Iglesia light, una Iglesia escasamente comprometida. Y quizás eso nos ha hecho cómplices de grandes excesos del ejercicio del poder. Y retomando esta reflexión, ¿habrá algún costo, como decía Dietrich Bonhoeffer, Kelvis, en torno a la idea de fijar posición con referencia a la injusticia social? Sí, me diste con el dedo en la llaga, porque uno de los episodios oscuros y tristes en la hoja
de la Iglesia Evangélica Protestante es precisamente el que se inscribe durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Lamentable. Sí, señor. Porque hubo silencio. Así es. Sí, porque y se un cayó. silencio que es cómplice. Y se hace cómplice. Y disculpa, Kevin, que te interrumpa un instante, pero Dietrich Bonhoeffer hace una exclamación, una declaración que para mí es interesante. Él fue un mártir, pero no fue un mártir inocente. No porque fue culpado de un crimen o fue culpado de vender su fe, fue culpado de levantar su voz en contra de un régimen que el resto de la iglesia protestante alemana decidió callar. Quizás por comodidad, ¿no? El hermano Ricardo Medina, uno de nuestros colegas, amigo y hermano, así de es, pandilla, que hoy día está en los Estados Unidos, él me invitó a hacer un programa en Mene Grande para... ¿Cómo se llamaba ese programa? Atenas y Jerusalén. Casi nada, extraordinario. Atenas y Jerusalén. Atenas y Jerusalén. Ah, ok. O sea, para las dos posturas, la bíblica, la occidental y ok, excelente. Y bueno, y nos ocupaba lo de Pío XII, su actitud durante la Segunda Guerra Mundial, porque Pío XII tiene el triste mote de que siempre lo cargará encima de ser el Papa del Führer. Un papa que se le ha endosado, inclusive dentro de la misma filas de la Iglesia Católica, un silencio cuando debió alzar su voz de protesta, cuando el canciller Hitler asume el poder y comienza aquella debacle y comienzan aquellos tratados eugenésicos para exterminio de una raza, y este papa cayó en el momento donde había que hablar. Y bueno, nosotros dirigimos ese programa, pero en la investigación me di cuenta que la Iglesia Evangélica Alemana también tuvo el mismo papel triste del Papa Pío XII, porque la Iglesia alemana se dividió en dos: en una iglesia sumisa, una iglesia que refrendó la actuación de Hitler, porque no podemos decir que Alemania estaba en un estado de inocencia, porque Alemania es uno de los países más desarrollados y cultos. Cultos. Mira, el pensamiento filosófico más denso es de origen alemán. De origen sin alemán. duda. Sin embargo, y yo los insto a mis amados hermanos que revisen en las páginas de la historia cómo la Iglesia Evangélica Alemana, gran parte de ella, se adosó a la doctrina hitleriana, que estaba basada en unos exabruptos, como es el libro que escribió Hitler, que es Mi Lucha, que es un libro que hay que leérselo tomándose primero una tableta de Itopan, porque eso da náusea. Entonces, así es. Uno hoy día pregunta cómo los hermanos alemanes evangélicos pudieron refrendar ese régimen y no alzaron su voz de protesta. Hubo otros que se lo hicieron, como el caso de Dietrich Bonhoeffer y la Iglesia Confesante por Karl Barth, ¿no? Siempre hay su diferencia. La neortodoxia, yo creo que Isaías nos da un ejemplo de un profeta que alza su voz, un Nevín, profeta que enrostra al gobernante cuando lo está haciendo mal, y él habla de leyes que son injustas. ¿Te parece que eso contrasta con la complicidad silente de una iglesia que ha asumido la comodidad como criterio y la postura irreflexiva frente a los excesos del poder? Porque yo pienso que cómo nos viene de pertinente reflexionar y retomar la lectura de los profetas de la crisis. Qué oportuno Jeremías, qué oportuno Isaías, qué oportuno Amós, Ezequiel. Qué oportuno Ezequiel. Oye, y allí uno logra discernir, ¿no? Qué incómodo mensaje tenían para el mundo de su entonces, ¿no? Tal vez. ¿Qué tiene que decirnos los profetas de la crisis a la iglesia de hoy? Tal vez, pastor, nosotros que de una u otra manera tenemos como responsabilidad la dirección en lo doctrinal, hemos fallado en alertar de que levantar la voz de protesta no es igual, no significa participar del juego político. Y muchas partes se ha confundido que de la única manera que la iglesia pueda levantar su voz como estandarte en contra de estos abusos es participando, haciéndose cómplice del sistema. No es eso el planteamiento bíblico.
planteamiento bíblico es decir, cuando el rey Acab le dijo, tú eres el que has levantado toda esta revuelta en Israel. El profeta le dijo, no soy yo, eres tú y tu casa, porque has dejado el camino que Dios te mostró. La iglesia, como representante, como embajador de Cristo, tiene la obligación moral y escritural de ser luz, dar luz al camino para que el cojo y el ciego no se salga del camino, levantar su voz sin ser participante, porque ese es el problema. Cuando la iglesia participa del Estado, pues entras en los vicios del Estado. Por y supuesto. No hay diferencia. Ahora, hay una discriminación interesante, porque decía Ludwig Wittgenstein que gran parte del trabajo filosófico gravita en torno a un análisis terapéutico del lenguaje. Podemos caer en círculos viciosos en nuestra reflexión cuando no tenemos bien presente cuál es la dimensión semántica de nuestro lenguaje, ¿no? Cuál es la acepción correcta. Yo pienso que decir que la política es mala, yo creo que en términos filológicos, etimológicos, política es sencillamente, como decía Aristóteles, un son politikon, es aquel que vive en la polis, en la ciudad. En rigor filológico, esta es una actividad política. Correcto. Tenemos una convivencia social y una interacción de idiomas, de lenguaje, un compartir de ideas, y cualquier suerte de interacción social ya es una experiencia política. Yo pienso que lo que la iglesia no puede confundir es política con poder y administración. Correcto. El fenómeno del poder es el que logra inquietar, y cómo el poder logra administrarse es lo que la iglesia de alguna manera, pienso yo, debería tener cuidado. Pero para esta reflexión vamos entonces a continuar en el siguiente corte. No se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con esta interesantísima y refrescante reflexión en torno a la iglesia contemporánea. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1.
Esto es Cristianismo y continuamos con nuestra amena conversación con estos extraordinarios amigos, Kelvis y Jorge. Popularmente yo lo llamo el George. Este es como mi papá y uno de mis mentores. En verdad estamos muy contentos de poder compartir esta reflexión con ustedes. Habíamos dejado en el capítulo anterior esta reflexión que ya llevamos 2 cortes meditando en ella. La pertinencia de la labor profética de la iglesia en el seno del debate político. Vimos, y yo particularmente considero, que asistiendo a un nivel filológico, la experiencia política es una experiencia ineludible. En este caso, ir al supermercado, ir a la universidad, cualquier ejercicio de interacción social, votar ya es una forma de ejercicio político. Yo pienso que lo que puede preocupar en realidad a la iglesia es lo que Nicolás Maquiavelo en El Príncipe denuncia, o Michel Foucault en sus reflexiones en torno al ejercicio del poder, o Friedrich Nietzsche en Más allá del bien y del mal y así habla Zaratustra, hablando de la vocación y de la voluntad de poder que es inherente a la corrupción humana. ¿Será que la iglesia, en verdad, la labor profética es una experiencia ineludible para la iglesia? ¿Será que no asumiendo el costo de la proclamación estamos capitulando con un mundo al ser cómplice con el deterioro ético de este mundo? Porque yo pienso que la iglesia ha guardado silencio ante grandes temas que quizás por estar intimidada ante los grandes debates académicos contemporáneos, la iglesia ha optado por encerrarse en sus 4 paredes. ¿Qué tiene que aportar la iglesia en términos del debate ético, Kelvis? Sí, la iglesia es la luz de este mundo, la sal de la tierra. Tenemos que hacernos una seria reflexión, una autocrítica, una pregunta. ¿En qué ha logrado impactar el mensaje cristiano evangélico a la comunidad? Porque en nuestro país cada vez estamos víctimas del AMPA, cada vez se desborda el AMPA y cada vez hay más iglesias evangélicas en todos lados. Ahí en cuadras se pueden contar 2 y 3 iglesias evangélicas. Fenómeno distinto, por ejemplo, en Holanda, donde me dicen que las cárceles las están ubicando como museo, porque precisamente no hay gente presa. No hay gente presa, hay un mensaje evangélico, reformado, protestante, y ha calado en la población y se ven los frutos de eso. Nosotros tenemos que examinarnos hasta qué punto la parte ética se ha quitado del púlpito y la iglesia ha dejado de lado esa función que tiene de denunciar el pecado, las desviaciones de la sociedad entera. Eso es lo que hablábamos de Isaías, de pararse frente a un gobernante, como hizo Samuel con David. Natán con David. Natán con David. Jesucristo mismo llamó a Zorra, Herodes. A Herodes, un gobernante. Eso, fíjate, qué vocabulario tan inapropiado, ¿no? Imagínate un pastor llamando zorra a un líder o a un regentor político, ¿no? Alguien diría, es un vocabulario inapropiado, pero ese era el vocabulario del autor de nuestra fe. Y nadie se imaginaría a un pastor tomando un azote y sacando a mercaderes del templo. Parece que estas posiciones... Hoy decía Dorothy Sawyer que para hacer más cómodo el mensaje del evangelio le hemos cortado las uñas al león de la tribu de Judá y le sacamos los colmillos. Nos hemos quedado con un cristianismo eminentemente litúrgico, pero la fe cristiana, más que una experiencia litúrgica, es una experiencia relacional. Una vivencia. Una vivencia. Nosotros, como en tu caso, Kelvis, tú eres médico y eres profesor de bioética en el posgrado, ¿qué tiene que decirle la iglesia a la ética de la vida? En términos de la eutanasia, en términos del aborto, ¿cuál es el aporte que la iglesia tiene que brindar en términos de reflexión? Sí, ha habido un giro copernicano en este asunto de la ética a raíz de los avances científico-técnicos, porque la sociedad también ha avanzado y la maduración social, sociológica, para asimilar esos avances científico-técnicos no van aparejados. Si hiciéramos una gráfica, vemos que los avances científico-técnicos van casi una línea recta ascendente y la maduración para asimilar esto mismo va mucho más enlentecida. Necesita
madurar. Ahora, estos avances científicos técnicos nos traen unos nuevos retos porque la ciencia ha llegado a la frontera. Por lo menos tenemos la clonación de una oveja. Claro. Una oveja que no nació por medios naturales. Ahora, ¿y por qué es malo clonar a un hombre? ¿Cuál es el debate de fondo? Porque no podemos responder solo con dogmatismos a este desafío. ¿Cuál es el drama de clonar a un hombre? ¿Qué opinión les merece? Bueno, vamos a comenzar el drama de clonar a una oveja. Okay. Porque la experiencia de Dolly nos ha dejado algunos mensajes. Muy bien. Que no conocíamos. Por ejemplo, Dolly es genéticamente idéntica a su progenitor. Es correcto. Pero en el proceso de la sexualidad hay un proceso de preparación. Las células germinales se preparan para que finalmente salga un ser ya madurado. O sea, el espermatozoide, el óvulo, necesitan procesos de capacitación para que después formen el cigoto. Y ahí la genética, ahora hay un nuevo fenómeno que se llama epigenética, y parte de los genes que no se conocían, que lo conocíamos como las funciones del gen basura, resulta que esos son regulatorias. Muy bien. Dolly es una oveja que murió prematuramente, afecta de artritis reumatoide, no se pudo reproducir. Es decir, que estamos creando seres, estamos en el límite de la vida del hombre. Queriendo administrar, es correcto. Ahora, yo creo que el gran drama ético de la clonación es que nosotros estamos deliberando y de alguna manera haciendo agravio, violencia a la autonomía moral de un sujeto que de alguna manera no me ha pedido que yo tenga injerencia en su porvenir, en su identidad personal. Creo que estamos decidiendo por alguien de forma inconsulta, y yo pienso que decidir por alguien y de alguna manera en temas tan relevantes como con relación a su apariencia fenotípica, sus aspectos genéticos, yo pienso que es inmoral. Haciendo ingeniería con un ser. Haciendo ingeniería, una manipulación obscena. Haciendo ingeniería con un ser. Y en ese sentido, la iglesia tiene mucho que decir. La iglesia tiene mucho que decir porque el ser humano es mucho más que la suma de sus partes. Así es. El ser humano es mucho más que la conglomeración de células. El ser humano es mucho más que la parte física. El planteamiento ético, moral, el planteamiento que la iglesia debe reflexionar con relación a la clonación humana es que de dónde o cómo afectaría la parte no biológica del ser el conocer de que fue creado en una probeta, sin padre, sin madre. ¿Cuál sería su consecuencia psicológica? ¿Cuál sería su consecuencia espiritual? Así es. Este juego de ingeniería genética, como en el caso de Dolly, trae consecuencias biológicas, pero en el caso del hombre, que es más que biología, traería consecuencias también psicológicas, espirituales. Y yo pienso que has dado en un tema fundamental. Yo pienso que es importantísimo, es necesario que tengamos presente que uno de los grandes aportes del pensamiento cristiano a la reflexión filosófica y cultural occidental fue la noción de persona. La noción de persona como realidad irreductible, como realidad intransferible. En este aspecto, la persona como reflejo e imagen del Creador es un aporte que la fe cristiana vino de alguna manera a consolidar dentro del debate helenístico y romano en el siglo I. Yo pienso que ha sido uno de nuestros grandes aportes. Yo pienso que gran parte del drama bioético contemporáneo pasa por sustraer esa dignidad que es inherente a la condición humana y el desconocimiento de esa dignidad y de ese carácter irreductible, de ese carácter que de alguna manera se niega a ser sencillamente manipulado como un agregado cosmológico, como una realidad eminentemente fisiológica. Hay un elemento espiritual de dignidad que irreductiblemente no es negociable. Yo pienso que este es uno de los grandes dramas que la ética y uno de los grandes aportes que la iglesia tiene que brindar al debate ético.
Y esto es una de las cosas que nos demuestra la historia del pensamiento. Tan pronto tú haces violencia de la idea de Dios, entra en crisis la noción de la persona humana. Mientras más lejos está el hombre de Dios, hay una relación directamente proporcional a los debates en el ámbito de la dignidad humana en el pensamiento filosófico. Pero yo pienso que estos debates, no solamente en el ámbito bioético, en el ámbito jurídico. Pero déjame acotar algo, pastor. Se pensaría de que la iglesia, por ser un ente, un cuerpo, ser una representación espiritual, estaría en contraposición, o que la iglesia tomaría posturas en contra de los avances científicos. Y no es así. Así es. No es así, porque no es que se está en contra de la clonación per se. No es por negación al desarrollo de la ciencia. No, para nada, porque de alguna manera el desarrollo del genoma humano puede tener beneficios terapéuticos, de diagnósticos. El avance de la ciencia para beneficio de la humanidad, por supuesto que es parte fundamental del ser humano. El ser humano es curioso y crece su conocimiento, se acumula y se producen los avances científicos. Eso nos demuestra que el Dios del átomo es el Dios de la Biblia también. La ciencia bien entendida no está divorciada de la fe. Para nada. La fe cristiana debe expresar precisamente eso, de que el mismo Dios que creó al átomo creó en el corazón el deseo de conocer al Dios que creó al átomo. Así es. El problema es que cuando la ciencia se manipula para beneficio solamente del conocimiento y no para el beneficio de la sociedad, entonces la iglesia debe levantar su voz y decir: es necesario crecer en conocimiento, pero que ese conocimiento sea equivalente al desarrollo ético y espiritual. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de ciencia en el próximo corte, y no se aparte de nuestra sintonía, y vamos a meditar en torno a las relaciones que la fe y la ciencia tienen en la espiritualidad cristiana. Andrés Tilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andrés Tilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1.
Bien, esto es Cristianismo Hoy y este tema se ha puesto interesante, o más bien los temas, porque hemos de manera aleatoria transitado por algunos de los grandes temas en la que la iglesia entra en interacción con el mundo contemporáneo. Hemos transitado por las relaciones entre la política y la sociedad, hemos hablado de la pertinencia del discurso de la fe en el debate ético. Ahora nos corresponde una agenda ineludible: las vinculaciones de la fe con la ciencia. ¿Está la fe y la ciencia rivalizada? Yo me crié en un ambiente evangélico desde los años 70 y 80, yo me crié en el evangelio al igual que ustedes. Y yo no sé cuántas veces escuché a predicadores hablar de que la letra mata, el espíritu vivifica, en estos votos deliberados, en esta apología de la ignorancia, en donde muchos de nuestros predicadores descalificaban la formación académica y llegaron a afirmar diciendo que los seminarios eran cementerios espirituales. ¿Será que la ciencia y la fe están rivalizadas, son antagónicas? Estuvimos hablando acerca de eso, pero me gustaría escuchar sus opiniones en torno a este tema. Antes de darle oportunidad a Kelvin, que es el experto en bioética y en este sentido, quisiera rescatar unas palabras de César Vidal. Así que esto es consecuencia del planteamiento contrario a la reforma. La contrarreforma estableció en la cultura occidental la posibilidad de ser cristiano y ser ignorante, casi aupar a la ignorancia para llegar a un conocimiento místico del cristianismo. No así la cultura protestante reformada, por una sencilla razón: no se puede ser reformado protestante porque se ha llamado a este segmento de la cristiandad del libro. Es necesario saber leer. Claro. Pero en la contrarreforma se podía mantener un estatus de cristiandad a través del dogma, a través de la liturgia religiosa. Claro. Esta estructura permite a los países reformados tener un índice de alfabetización tan elevado que rivalizan con los índices de alfabetización que tenemos hoy en nuestro país. Sí. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues quien no lee no aprende, porque el conocimiento está en la escritura, está en los libros. Y para mantener ese clientelismo de ignorancia, entonces se hizo un sesgo entre la iglesia y la ciencia, cuando en realidad es el conocimiento lo que ha permitido el avance de la ciencia, el conocimiento nacido en esa revolución, en esa reforma para establecer la lectura, la investigación, la academia. La iglesia, el cristianismo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está basado, fundamentado en la verdad. Así es. Y toda ciencia que busca la verdad no puede estar en contradicción con la verdad. Claro. En contradicción está la ciencia que no busca la verdad, sino cómo destruir la verdad. Por supuesto, hay una confrontación. Es más, hay algo más interesante. Yo pienso que gran parte del método científico surge en el seno de una comunidad cristiana. Por supuesto. Francis Bacon, en este caso, y Newton particularmente, escribió más de teología Newton que de física. Nos encontramos con Blaise Pascal y el pensamiento denso. Pascal decía que el corazón del hombre tiene un hueco, un orificio. Así es. Y el hombre trata de llenarlo con ciencia, con filosofía, con placeres, con cuanta cosa pueda caber en el hueco, pero nunca va a ser satisfecho el hueco, nunca va a llenarse, porque ese hueco tiene la figura de Jesucristo. Así es. Entonces, el planteamiento que hemos oído de que la letra mata, de que el espíritu vivifica, pues es una muy mala interpretación del estamento bíblico. Si no hubiese ciencia, doctor, usted no pudiera
salvar, ayudar, mejorar la condición humana con la enfermedad, porque usted necesita la ciencia para establecer sus principios, sus recetas. Ahora si hemos no hubiese llegado ciencia, a excesos. pastor, no pudiéramos estar grabando este programa. Así es. Porque esa cámara es producto de la ingeniería, Así es. de la ciencia, de la matemática. Así es. No es cierto, no es correcto, ni es el planteamiento escritural de que la Biblia, de que el planteamiento cristiano está en contra de la ciencia. De ninguna manera. En ningún momento. Ahora fíjate, hemos llegado a excesos tan increíbles que la gente considera que utilizar un medicamento es un acto de transgresión espiritual. Hemos llegado a la idea de que cualquier fármaco o cualquier recurso terapéutico se ve como un despropósito para la fe. Hemos llegado hasta ese punto ya de fanatismo en donde la gente se niega a entender que el mismo Dios de la ciencia es el Dios que está revelado en las Escrituras. ¿Qué tienes tú que decirnos como médico en este caso, Kelvin? Nosotros entendemos la responsabilidad que Dios le dio al hombre para administrar la creación, porque lo puso como corona de la creación y le expide un mandato, que es el mandato cultural. Se me ayuda ahora a buscarlo. Sí, cómo no. Génesis 3:15, donde Dios le da esa prerrogativa al hombre de cuidar, administrar la tierra bajo su prerrogativa. Y sí, muy bien. Decía Einstein que a él lo que le sorprendía era encontrar leyes uniformes en el universo, en la tierra, en los fenómenos físicos, de tal forma que el hombre pudiera predecir cosas. Es decir, que Dios puso el manual del fabricante, así la naturaleza, y el hombre pudiera captar esas leyes. Esa noción de una racionalidad subyacente en la multiplicidad de fenómenos nos permitió la formalización de la ciencia, es decir, poder traducir los fenómenos del universo en términos matemáticos. Eso en realidad fue lo que permitió que el discurso de la ciencia lograra su formalización matemática. Ahora mira el texto que tú nos sugerías. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Sin duda alguna ese señorío pasa por el conocimiento del mundo que debe ser objeto de administración. Ahora, hay un debate ecológico interesante en esta forma de interpretar el señorío del hombre. ¿Significa de que el hombre, porque se le haya comisionado enseñorearse de la tierra, puede obrar en despropósito ecológico? ¿Puede obrar con despropósito ambiental? ¿Será que la avidez con el que nuestro modelo de mercado y de producción industrial ha deteriorado el planeta traduce el precepto divino de enseñorearnos sobre ella? ¿Qué crees tú que esto tiene que decirnos? El pugilato de las deliberaciones bioéticas modernas, seculares, fuera de Dios, ellos acusan a este pasaje de decir que es un pasaje que anima la explotación del hombre por la tierra, sí, cuando el autor sagrado, en todo caso, está poniendo la responsabilidad en la mayordomía del hombre, que es el encargado. Dios puso a Adán en el huerto, a nuestros primeros padres, para que lo labrase y lo cuidase y tuviera el cuidado de él. Así es. Tuviera cuidado sobre la casa. Nadie tiene su casa por descuido, todo está ordenado, todo se cuida para beneficio de todos los que habitan en esa casa. Yo creo que Dios al final de cuentas le va a exigir al hombre la responsabilidad por el planeta, y eso lo vemos en Apocalipsis. Sí, señor. De hecho, se habla de que van a ser objeto de juicio por el maltrato Es que la idea fue la sustentabilidad, porque el hombre sigue siendo un ser que necesita del recurso natural. Necesitamos comer, necesitamos tomar agua, necesitamos respirar el aire. La sustentabilidad era el planteamiento de subyugar la tierra. Yo recuerdo cuando estudiaba allá en los Estados Unidos, en una de las tesis, se planteó este asunto de la cacería. Okay. En Yellowstone se eliminaron por años los lobos. ¿Por qué? Porque los granjeros, los
criadores de ganado de Wyoming y de los estados circunvecinos se quejaban de que el lobo le comía las vacas. Y entonces se hizo un programa y se erradicó literalmente el lobo de Yellowstone y de la zona circunvecina, y las manadas de alces y animales silvestres entraron en crisis. Con el transcurrir del tiempo, la gente se dio cuenta de que había un desbalance en la mayordomía de ese parque nacional, el primer parque nacional para la preservación de la vida salvaje del mundo. Y fue necesario la reintroducción del lobo para mantener el ecosistema y la en equilibrio. Claro. Fue mucho mejor y se permitió la caza para regular el equilibrio biológico del ecosistema. La mayordomía de los recursos naturales es un don que Dios ha dado al hombre, que en su desvarío ha mal usado, eso es innegable. Claro. Que ha habido exceso, eso no se puede discutir, claro. Pero no se puede negar de que manejado en sustentabilidad, el señorío que Dios dio sobre los recursos es para beneficio de la sociedad y del mismo hombre. Y el bienestar del hombre. Ahora, esto demanda ciencia. La administración de esa mayordomía, la sistematización de proyectos que tengan una administración del impacto ambiental, esto demanda ciencia. Y yo pienso que la iglesia debe ser promotora, en este caso, de una auténtica visión, de una saludable visión, en donde la ciencia y la fe entran en un diálogo fecundo. Yo suscribo el pensamiento de Agustín de Hipona. Yo más bien creo para entender, no es que entiendo para creer. Esta es de alguna manera la vocación auténtica en la que la iglesia debe encontrarse. El precepto divino nos brinda la orientación para nosotros tener una saludable visión de lo que la ciencia representa dentro del conjunto de la cultura y de la sociedad. No se parte de nuestra sintonía, que continuaremos en esta reflexión en torno a los desafíos de la iglesia en el mundo contemporáneo. Andrestilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1.
Continuamos con Cristianismo Hoy y en esta amena conversación yo la verdad he disfrutado mucho, yo no sé ustedes, pero qué agradable. Hay un placer estético en el saber, hay un placer estético en el diálogo fecundo y hemos transitado ya por varias áreas que han sido objeto de pertinencia para la iglesia. En el decir de John Stott, hoy necesitamos una comunidad contracultural para hacer un evangelio pertinente. De alguna manera dejamos en el aire algunas inquietudes y por supuesto que no podemos agotar estos temas en tan escaso tiempo, ¿no? Sin embargo, ya para brindar una resolución concluyente a nuestra reflexión, a nuestra tertulia, valdría la pena ver cómo estos aspectos, hoy lamentablemente la iglesia, decíamos en el negro anterior, cuando salimos a comerciales conversábamos algo importante. Es lamentable la forma en la que la iglesia posmoderna establece una equivalencia entre irracionalidad y espiritualidad. Parece que mientras más irracional es un culto, mayor carácter espiritual se le atribuye. ¿Será que de alguna forma hoy la iglesia afronta lamentablemente una desorientación por la ausencia de la palabra de Dios en el púlpito de la iglesia contemporánea? Del conocimiento. Sí, yo estoy de acuerdo, suscribo totalmente esa postura. La ignorancia no es símbolo de espiritualidad, ni el conocimiento, el conocimiento excelso, el conocimiento profundo, es símbolo de frialdad espiritual. Claro. El hecho de que hablemos de la ciencia como elemento de ayuda al ser humano no significa, por suscribir ese criterio, de que negamos la eficacia de la oración, claro, o la potestad que Dios ha guardado en su propia voluntad, las manifestaciones espirituales, la manifestación milagrosa, porque claro, son los fundamentos sobre los cuales está basado, claro, la fe cristiana. Claro. Una cosa, esto no niega lo sobrenatural. Lo otro, esto no niega la dimensión, como tú decías, sobrenatural de una manifestación divina. Una cosa no niega la otra. Por supuesto. La ignorancia sí es un flagelo que la iglesia tiene que combatir. En el Antiguo Testamento el profeta dice: mi pueblo sufre, perece por falta de conocimiento. Por la falta del conocimiento. Me parece, pastor, que el planteamiento posmoderno de la sociedad ha permeado en algunas instancias a la misma estructura de la iglesia. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta para ir concretando. ¿Por qué? Y esto me ha traído a mí profundas dificultades. Y aquí yo trataré de ser lo más honesto posible, porque a pesar de que son gente muy agradable y con la que siento profundo cariño y un sincero y fraternal cariño, yo, ¿por qué no puedo de alguna manera suscribir la idea del apostolado en el día de hoy? Que es uno de los grandes debates del poder, ¿no? Ya nadie quiere ser pastor, hoy todos quieren ser apóstoles. ¿Qué dificultad teológica tiene? Porque pareciera que es un debate bizantino. No, lo que pasa es que te resistes a los nuevos cambios, a los nuevos paradigmas de la iglesia contemporánea. ¿Cuál es la dificultad de llamar apóstol a alguien hoy? Bueno, el problema fundamental es que no puede haber cambio de paradigma. Nadie pone otro fundamento, sino el que ya está puesto. Excelente. El que está puesto es Jesucristo. No se puede edificar sobre un nuevo fundamento. El problema es que la iglesia no puede cambiar el paradigma. El fundamento es Jesucristo, el crucificado, el resucitado. Y ese paradigma es inamovible. Esa es la frescura que la iglesia debe mantener a través de cualquier época que le toque vivir. Le tocó a los del primer siglo enfrentarse a la fiera y a los leones. Le tocó a los del segundo siglo luchar con el casamiento bastante errático entre la iglesia y el Estado, que todavía nos llega hasta la Reforma y aún tenemos residuos de eso. Pero el fundamento de la iglesia, que debe ser el mismo ayer, el mismo hoy, y si en su misericordia Dios tardara en llegar, el mismo mañana. No puede haber cambio de paradigma. La iglesia tiene que ser fresca, pero tiene que ser auténtica.
¿Y qué tiene que ver eso con lo de los movimientos apostólicos? Porque ese es el Y la teología de la caramelito, prosperidad. ese es el caramelito que hablábamos al principio. El fundamento escritural es claro. Cuando Pedro se reúne con los apóstoles, Hechos 1:21. después de la ascensión de Jesús, se establece de que alguien debe sustituir a aquel que se perdió, hablando de Judas Iscariote. Y tenemos evidencia en el libro de los Hechos que más de 500 personas vieron a Jesucristo. Estaban reunidos 120 en el aposento alto cuando se dio la manifestación del Espíritu Santo. Así es. Podemos decir que había un conglomerado de más de 1000 personas que tenían experiencia directa con Jesucristo, que lo habían visto crucificado, que lo habían visto resucitado, que lo vieron partir al cielo. Y cuando se buscó entre todos esos para sustituir a Judas, encontraron a 2. Bueno, y si me permite recordar cuáles eran los criterios, miren lo que Lucas en el capítulo 1, verso 21 del libro de los Hechos dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue entre nosotros recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Encontraron a 2 que cumplía ese criterio, 2. Ok. Y de los 2 escogieron uno. Luego, en el transcurrir de la historia, aparece Pablo. Pero Pablo es honesto con él mismo y con la cristiandad cuando dice que Jesús se le apareció a Cefas, se le apareció a los apóstoles, a los discípulos y por último, a mí como abortivo. El criterio del apostolado es claro. Tenía que haber estado con Jesús desde el principio, haber sido testigo de todo su ministerio, haber estado presente el día de su crucifixión, haberlo visto partir al cielo. Pero hay algo aún más, pastor, que para mí tiene mayor fuerza. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús que si pueden ir a donde Él va, Jesús le dice: sí, pueden ir donde yo voy. Y la copa que yo tomo también tomarán. Yo quisiera preguntarle, con mucho respeto, a estos pseudo apóstoles, ¿cuántos de ellos están dispuestos a morir? ¿O cuántos van a morir tomando la copa que Jesús tomó? Tremendo. Porque todos los apóstoles, y tal vez, Fueron objeto de martirio. dice John G. Hall, Juan escapó al martirio, aunque tenemos evidencia bibliográfica que establece que murió luego en Éfeso después que Trajano lo liberó. Entonces, ¿cuántos de estos han sufrido el martirio? Y esa es una de las señales inequívocas. Ahora, ¿cuál es el agravio teológico? El asunto es en términos de Efesios 2:20. El asunto es este. La iglesia pastor. está plantada sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. Es ¿Qué involucra que existan nuevas autoridades y criterios porque apostólicos en la cambia iglesia el de hoy? paradigma y cambia el fundamento. El asunto es este, que se usa una palabra en griego para demostrar la posibilidad de ser apóstol manteniendo un ministerio de enviado con propósito. Si yo tomo la palabra apostolaes y busco la filología y la etimología de la palabra, puedo llegar a la conclusión de que significa un enviado con propósito. Pero yo suscribo y planteo que uno que lleva una pizza a una casa de alguien que la pide, también es un enviado con propósito. O cuando llamo como militar, envío a un soldado a la guerra, ese es un enviado con propósito y también le cabe la palabra apóstol. El asunto es que los apóstoles tienen autoridad para establecer doctrina, como lo hizo Pablo, como Pedro lo establece en el estamento escatológico. Tienen esa autoridad. Y estos nuevos apóstoles también tendrían autoridad de establecer doctrina.
entonces violentaríamos el completez de la Escritura. En términos prácticos, si yo me hago llamar apóstol hoy, rivalizaría mi posición con la de Pablo. Y no solamente digamos, mi doctrina, de alguna manera, tendría que ser el criterio para articular la arquitectura doctrinal de la iglesia. Ese es el gran drama. Ese es el problema, porque que tu doctrina como apóstol no estaría representada en la Biblia, porque el canon se cerró. Entonces tú tendrías una doctrina extra bíblica. Ya. Y tenemos un problema también con el término de qué entendemos por revelación, qué entendemos por la revelación progresiva. Estos son debates fundamentales porque estamos hablando acerca del fundamento de nuestra fe. Por supuesto. Esto no es nada, no es solamente un debate por la jerarquía de la iglesia, por supuesto, no por lo relevante de mi estatus dentro de la iglesia, está en debate esencialmente los criterios sobre los que está edificada la iglesia. Por supuesto. Yo pienso que esto es lo neurálgico del debate del nuevo apostolado contemporáneo. Por supuesto. Para terminar la acotación, pastor, la misma Escritura establece que la profecía más segura es la palabra escrita. Amén. Y la palabra escrita, que tiene 2000 años de prueba histórica, una comprobación histórica de 2000 años es suficiente para hacer verdadero cualquier planteamiento. Porque si ha sobrevivido a la prueba de la historia, a los cambios de la sociedad, al incremento de la ciencia y sigue vigente, establece como fundamento de que es una revelación dada por Dios. Si yo me hago apóstol y asumo el privilegio de producir doctrina, esa doctrina ya no está escrita porque el canon se cerró. Entonces sería una doctrina deuterocanónica para no llamarla apócrifa. Claro. Entonces, ese es poniendo esta opinión en versos bíblicos, pienso yo que el que lo habló de manera más categórica fue Judas en el verso 3. Correcto. Cuando afirmaba diciendo, porque aquí tenemos un criterio, ya en términos preceptivos y normativos, Dios habló una sola vez y para siempre. Y cerró el canon. Podría hablar en términos de lo particular, de concreciones fácticas e históricas, biográficas muy concretas, pero en términos preceptivos y normativos, Dios habló una sola vez y para siempre. Pienso que este testimonio lo podemos ver de forma incontrovertible en el verso 3 de Judas. Correcto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Los manuscritos originales dicen una vez dada y para siempre. Y para siempre. De alguna manera yo pienso que este es el debate, ¿no?, neurálgico de una iglesia que hoy debate frente a esta sábado sensacionalización sobre estos caramelos multicolores para la promoción del entretenimiento, y una iglesia que rivaliza con los espacios de entretenimiento del mundo para capitalizar el interés de las masas. Hoy yo pienso que nos viene a bien recordar en el vocabulario de un amigo en común, alguien al que queremos mucho y que fue de alguna manera mentor, Gerardo de Ávila, en su libro Volvamos a la Fuente. Yo no me canso de darle gracias a Dios por la vida de este extraordinario, yo diría pensador, donde nos recuerda, la iglesia tiene que volver a la fuente incontrovertible de su fe. Amén. Que es la gloriosa, eternal palabra de nuestro Dios, que no es antigua, no es una palabra que está en desuso, es una palabra que es eterna. Y vigente. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Nos queda un minuto. Vamos a despedirnos entonces. ¿Qué tienes que decirnos para despedir, Kelvin, para la iglesia? Estoy muy contento de estar por aquí en Coro, una tarde muy hermosa. No sé si es porque estamos ya en el solsticio de invierno y cambió la cosa, pero pude estar por los lados de la emisora, la sede de la emisora Médano Televisión, sí. Televisión, y los ambientes estaban muy despejados. Los coreanos son privilegiados porque tienen un horizonte, uno puede observar las montañas, las nubes. En Maracaibo ya, Jorge, perdimos esa posibilidad, no podemos ver ni siquiera el lago, que lo tenemos ahí, sí, vale. Los edificios, no podemos ver el pedazo del cielo. Y aquí, fantástico, me gusta el viento de Punto Fijo. De hecho, eso es lo que significa Coro, ¿no? En lengua jirajara, viento, ciudad de los vientos. Sí, me gusta mucho Coro. Qué bueno, qué bueno. Oye, Kelvin, y para nosotros es un honor que estés con nosotros. Jorge,
Para mí ha sido un privilegio, pastor, estar aquí, compartir esta tertulia, que para nosotros es casi tradición de cuando en cuando llegamos y pasamos 2 o 3 días en estas reflexiones, que en muchos casos dolorosas para quienes hemos transitado por años en este camino, en esta hermosa y bendita fe que nos llena, que nos eleva a un nivel de sensibilidad social, espiritual, de ver la tragedia humana y que de alguna manera, sin sentirnos culpables, quisiéramos aportar más para evitar el dolor de que el mundo penetre a la iglesia y recibir la alegría de que la iglesia penetre al mundo. Amén. Ser de impacto para el mundo. Así es, y bueno, una vez más estamos agradecidos ya llegando al final de este su espacio Cristianismo Hoy por el maravilloso privilegio que usted nos brindó, la deferencia, la gentileza que ha tenido de permitirnos entrar a sus hogares a través de esta extraordinaria ventana de este canal Médano Televisión. Es nuestra oración como iglesia que el Señor le bendiga, que el Señor prospere cada vida aquí representada en nuestros televidentes, y la invitación es para que una vez más usted nos sintonice cada miércoles a partir de las 6:30 en este su espacio Cristianismo Hoy, para seguir abordando lo que hemos titulado El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador, una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados adorarle, oír
angelical.